de ese proyecto de ley con un largo título y con varios objetivos. Se trata de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Recordamos que este proyecto de ley ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores y de acuerdo a los plazos establecidos por los legisladores, se estima que la próxima semana saldría con la aprobación correspondiente de la Cámara Alta para su promulgación. Es un tema importante, por eso vamos a tratarlo por segundo día consecutivo en hora 23, pero esta vez con la presencia del senador Milton Barón, quien nos va a dar algunas luces sobre el contenido de este proyecto de ley. ¿Cómo está, senador? Bienvenido y buenas noches. Juan Pablo, buenas noches a usted por intermedio suyo, a la masiva audiencia del programa a lo largo y ancho del país. Para mí un gusto de estar en el programa. Dividiremos el análisis en dos áreas, el tema de la abreviación procesal penal y luego las medidas que contiene este proyecto para luchar contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. En la primera parte, aquella que se vincula a la abreviación procesal penal, en su criterio, ¿cuál es la disposición y el cambio más importante que promueve este proyecto de ley? Juan Pablo, uno de los grandes problemas actuales de la justicia boliviana es la retardación de justicia, o la mora procesal que denominamos también. De ahí que este proyecto de abreviación procesal penal y de protección a los niños, a las mujeres, está incorporando varios artículos que apuntan a acortar los plazos de duración de los procesos en materia penal. Por ejemplo, las audiencias que actualmente tardan mucho en programarse las fechas, por un lado, o que se suspenden de manera recurrente, esto ya no va a suceder en adelante. ¿Por qué? Porque se crea la oficina gestora de audiencias que va a ser la responsable de programar las mismas para que se den en términos de celeridad y agilidad. El juez entonces no va a poder argumentar que no tiene tiempo, tiene mucha carga procesal, tiene que viajar por aquí, por allá. Se acabaron esos pretextos. Se acabaron esos pretextos porque la oficina de gestión judicial es administrativa, separada de la labor jurisdiccional del juez. Es entonces esta instancia la que va a velar porque las audiencias se den de manera seguida y que el procedimiento fluya. Por un lado. Sobre este punto, perdón, ¿habrá la capacidad de hacer cumplir esta disposición? Porque en la justicia a veces se dan modos de eludir la propia ley. ¿Existen mecanismos que permitan asegurar que esto se va a implementar y los jueces no van a dar vueltas sobre el asunto? Por supuesto que sí, porque hay disposiciones de carácter imperativo, pero además sanciones en materia administrativa y disciplinaria si es que se incumple estas disposiciones de orden legal y los plazos que la norma consigna. Pero le decía Juan Pablo, sí. Además, el otro problema de las audiencias es que se suspenden a veces, porque las partes no van, los abogados faltan o los fiscales. Con este proyecto de ley no se va a suspender ninguna audiencia. Fiscal que no vaya va a ser cambiado por otro. Si el querellante no se presenta, se va a tener por abandonada su demanda. Si el procesado no está, se lo va a prender para que concurra a la audiencia. Es decir, vamos a tener audiencias que se van a realizar dentro de los plazos programados por la oficina gestora de audiencias. Eso va a permitir agilizar de manera significativa el tema de los plazos procesales, porque una de las causas para la retardación de justicia es, insisto, la suspensión recurrente de audiencias o, en su caso, el hecho de que se programen las audiencias de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Eso va a acabar con la aprobación de esta ley. Por un lado. Por otro lado, el tema de la oralidad. Prácticamente todo el procedimiento se oraliza, se incorpora tecnología, sistema informático, y las notificaciones, por ejemplo, van a ser directamente en los buzones
electrónicos que van a tener tanto las partes como los abogados. Esto también con el fin de abreviar el tiempo de los procesos. Así es, porque actualmente se lo tiene que hacer de manera personal o en tablero, y eso lleva sus tiempos, retrasa, genera mora procesal. Pero además de ello, dentro de las audiencias, los jueces tienen que resolver en la misma las pretensiones de las partes, no como actualmente ocurre, que el juez escucha los planteamientos en audiencia, luego va a su despacho, se toma un mes, sus 2 meses y recién saca su resolución. Eso se va a acabar. Las partes argumentan en audiencias y el juez de inmediato toma una decisión sobre lo que piden las mismas. Ahora, ¿qué le parece, senador, si abarcamos algunos temas vinculados vinculados al tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer? Hay mucho interés en este sector, lo mismo que en las niñas, niños y adolescentes, sobre lo que se va a hacer. Me llamó la atención un punto de este proyecto, aquel que establece que una mujer que ha sido víctima de violencia puede iniciar inmediatamente una demanda de divorcio ante un juez. ¿Es esto parte del proyecto? Sí, eso significa la resolución integral del problema. Si alguien va por violencia familiar o sexual a un proceso, adicionalmente puede plantear el tema del divorcio, la asistencia familiar, la custodia de los hijos, y el juez en materia penal provisionalmente resuelve estos temas, claro, con cargo a posteriormente ser ratificados u homologados por el juez de familia o de la niñez. Entonces se acelera la posibilidad de que en caso de violencia una mujer plantee inmediatamente una demanda de divorcio. Por supuesto que sí. Hay una solución integral al conjunto de la problemática. Ese es un punto. Otro importante, la Fiscalía y la Policía tienen la misión, ya la tenían, pero ahora se hace hincapié en eso, de proteger a la víctima de violencia e incluso de disponer antes de la sentencia de un juez que el agresor no se acerque a la víctima. Así es. Esa es la protección inmediata. ¿Se llama así? Sí, que en realidad se ha consignado para el caso de las mujeres 15 medidas de protección inmediata, que en situaciones normales la dicta el juez, pero si acaso hay necesidad, está en riesgo de sufrir mayor agresión, presiones, la mujer víctima de violencia, en ese caso el policía, que es normalmente el primero que se acude. El que llega al lugar. Exacto, puede dictar todas esas medidas protectivas, puede hacerlo el fiscal, y obviamente luego dentro de las 24 horas siguientes lo ratificará el juez. Y esto tendrá un cumplimiento obligatorio. No podrá decir el abogado de un agresor, no, la policía no tiene competencia, tampoco la fiscalía, tenemos que esperar a que el juez decida algo. Eso se acaba. Sí, porque la jurisdicción y la competencia emana de la ley, y esta ley le va a dar competencia tanto al policía como al fiscal para que en casos de extrema urgencia y de necesidad imperiosa actúen ellos en protección de la víctima. 2 puntos importantes. Tenemos un minuto más, senador. ¿Qué aspecto más destacaría como importante en esta medida antes del cierre? Mire, el otro tema importante, Juan Pablo, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, es un proyecto de ley que yo en lo particular estoy firmemente convencido que va a transformar la administración de justicia en materia penal, porque va a abreviar significativamente la duración de los procesos. Por un lado, va a proteger de manera mucho más eficaz a los niños, a las mujeres, pero además va a reconducir doctrinal y conceptualmente lo que es la detención preventiva. Actualmente, decía, de los más de 18.000 presos que hay en el país, casi el 70% es con detención preventiva. Nuestras cárceles están hacinadas. Entonces, la detención preventiva a partir de este proyecto de ley únicamente va a proceder cuando exista riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, eso debidamente demostrado por el fiscal, quien tiene bajo su responsabilidad la carga de la prueba. Entonces, solo en esos casos va a haber detención preventiva.
En los otros van a haber las medidas sustitutivas, por decir un ejemplo, fianzas de carácter pecuniario, fianza personal, etcétera, etcétera. Hay varias, pero por lo demás se va a reconducir para que la detención preventiva sea la excepción, no lo que actualmente sucede, que se ha convertido en la regla. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado, en su artículo 116, presume la inocencia del encausado, entre tanto no se demuestra su culpabilidad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada de última instancia. Eso es si el procesado llega a casación, es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, entre tanto se entiende que debiera como regla defenderse en libertad. Hay muchísimos aspectos más, pero creo que hemos destacado los sustanciales. Muchas gracias, senador Milton Marrón, por esta visión. Si hay algo que debe cambiar en el país es la justicia y ojalá este proyecto de ley sea una herramienta para promover ese cambio. Con seguridad que sí, Juan Pablo. Y un temita más adicional. Mire, en el caso de la violencia sexual o física contra las mujeres, el certificado médico va a ser extendido por cualquier profesional en la medicina del sector público, no necesariamente por un médico forense para sentar inicialmente la denuncia, porque, bueno, no contamos con médicos forenses en todas las partes del país, ¿no es cierto? Entonces, se trata también de facilitar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía boliviana. Un punto muy importante. Yo estoy absolutamente convencido que este es un proyecto de ley muy bueno, que además está avanzando en el marco de los consensos con la propia oposición, y estoy seguro que los frutos los vamos a empezar a ver seguramente a partir del mes de agosto, septiembre, porque hay 150 días para la aplicación plena de esta norma, para el ingreso en vigencia, porque antes hay que hacer una serie de aprestos logísticos, de asignaciones competenciales, varias cosas. En ese tiempo ya veremos cómo empieza a cambiar la justicia en nuestro país, aunque el régimen de las medidas cautelares va a ser de aplicación inmediata una vez aplicada la norma. Estaremos atentos al cumplimiento de esa norma, atentos al cumplimiento. Gracias por destacar ese último punto, que también es destacado, y hasta una próxima oportunidad. Soy yo en todo caso el agradecido. Hasta otra oportunidad.